Señoritas, señores, muy buenas tardes. Hoy 13 de marzo de 2021, Guillermo Sosa Calderón desde Arequipa, Perú, por gestiones del Centro Federado de Derecho de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velázquez, para que continuemos el día de hoy analizando ya los tipos penales, los delitos que contiene el capítulo 1 del homicidio en el Código Penal peruano. Antes de desarrollar lo que nos corresponde el día de hoy, permítanme por favor saludar muy efusivamente a los miembros de la promoción Vincit Omnia Veritas, la verdad conquista todas las cosas, que el día de hoy han tenido su ceremonia de graduación, ellos pertenecientes a la Universidad Andina Néstor Cáceres Velázquez. Luego de 6 largos años, estos jóvenes el día de hoy han visto culminada su primera etapa de formación académica y los hemos acompañado como corresponde en este acto académico tan especial para nosotros cuando culminamos una carrera luego de tanto esfuerzo. Saludos por eso a Jimena Aguilar, a Leticia Benique, a Alondra Álvarez, Zaida Calderón, Magali Canazas, David Chaparro, Miguel Choquehuanca, Lady Díaz, Sashta Esperilla, Naisha Guevara, Candy Maque, Iris Palaco, Karen Triviños, Pilar Zapana y Cintia Ceballos. Nuestro saludo efusivo nuevamente, deseándole, como lo hicimos personalmente, muchos éxitos en esta grandiosa profesión que hemos abrazado y que es la razón de nuestra vida. Ojalá que todo le vaya bien, pronto se estén titulando y bueno, al ejercicio profesional. Muy bien. Nos quedamos para ver el día de hoy, luego de haber analizado algunas nociones generales sobre el delito de homicidio y sus modalidades. Esas modalidades, dijimos, se dividen en dos grupos, ¿no? Los homicidios llamados calificados, que son muy graves, y los homicidios atenuados, y uno que no es ni calificado ni atenuado, que lo conocemos como homicidio simple. En todos estos, naturalmente, para que podamos tener un consenso en su estudio, vamos a aplicar, como es natural, el esquema del delito que empieza con determinar cuál es el bien jurídico tutelado. En todas estas modalidades, naturalmente, el único bien jurídico es la vida. El problema aquí, señoritas, señores, abogados o estudiantes de Derecho también, el problema que veo aquí es una discordancia entre un bien jurídico muy popular que por lo menos en el Perú se maneja y que para nosotros tiene un gran problema. Me refiero a cuando decimos que el bien jurídico tutelado en el homicidio es la vida humana independiente. Muchos textos docentes insistimos o insisten en que es la vida humana independiente. ¿Por qué? Porque si hay vida humana independiente, entonces quiere decir que existe la otra, la vida humana dependiente. Y entonces en esta forma de clasificar el bien jurídico del homicidio, vamos a entender que la vida humana independiente es para los delitos de homicidio, mientras que la vida humana dependiente será para los delitos de aborto. Esa independencia o dependencia se refiere a cuando el ser vive solo, orgánicamente solo. Entonces se entiende que en el homicidio no hay ningún vínculo materno mediante el cordón umbilical, por tanto en el homicidio sería fácil entender que es la vida humana independiente, mientras que en el aborto, porque existe esa unión entre el ser en formación y la gestante, sería vida humana dependiente. Muy bien, si esto es así, si esto es verdad, quiere decir entonces que en todas las modalidades del delito de homicidio en el Código Penal peruano tendría que darse la misma situación. Porque si encontramos un solo caso en donde no pueda aplicarse esta concepción de bien jurídico
vida humana independiente, entonces quiere decir que esa corriente doctrinaria no peruana no podría aplicarse en nuestra legislación y en nuestro manejo doctrinario. Dicho esto, quiero que tengan un poquito de paciencia. No soy de las personas que va en contra de la corriente, simplemente uno de aquellos que tiene una opinión distinta en algunas situaciones como estas, que lo pongo a vuestra consideración, y si tengo razón me la darán, y si no la tengo también. Por tanto, simplemente cumpliré con dar mi punto de vista. Miren, si la vida humana independiente fuese el bien jurídico, en el homicidio, repito, tendría que darse en todas las modalidades. Si encontramos tan solo una modalidad en donde no calce esta afirmación, entonces este concepto no puede utilizarse, creo yo. Vamos a ver. Artículo 110 del Código Penal peruano. Artículo 110. Se refiere a lo que conocemos como el infanticidio. ¿Qué dice ese artículo 110? Que es una de las modalidades del homicidio, donde se supone que también tiene que ser la vida humana independiente. Dice allí que el delito lo comete la madre que mata a su hijo durante el parto o bajo la influencia del estado puerperal. Es decir, es un homicidio atenuado, porque la norma encuentra que aquí se dan dos situaciones. Primero, el parto. Dice la norma que la madre mata durante el parto. Terminado el parto, viene el estado puerperal. Y eso es, al final, este artículo 110, además, nos va a servir para distinguir hasta cuándo es posible el aborto y cuándo empieza el homicidio. Entonces, para nosotros, el aborto solo es posible hasta antes del parto. Quiere decir que si empieza el parto, automáticamente ya no es delito de aborto, sino es delito de homicidio, porque el artículo 110 dice que la madre que mata a su hijo durante el parto o bajo la influencia del estado puerperal será reprimida con pena privativa de libertad. Entonces, analicemos. El parto. ¿Qué es el parto? ¿Es un acto? ¿Es un proceso? ¿Qué nos dice la medicina? ¿Qué nos aporta el conocimiento médico? Naturalmente que no es un acto. Es la sucesión de varios actos, por tanto es un proceso. Y ese proceso tiene tres partes, tres momentos para su análisis médico. Primer momento, el parto se inicia con las contracciones o con el rompimiento de bolsas. Una de esas dos situaciones, o las contracciones, o el rompimiento de bolsas, o la dilatación, cualquiera de esas tres, da inicio al proceso de parto. Por tanto, estaríamos dentro de ese extremo durante el parto. Muy bien. Segundo momento. El segundo momento es la expulsión, el nacimiento mismo del ser. Y el tercer momento es el llamado alumbramiento. El alumbramiento significa cuando el organismo expulsa aquellas membranas que ya no las requiere, ya no las utiliza. Entonces, en ese momento terminó el parto. ¿Y qué sigue? El estado puerperal. Y el estado puerperal, ya lo veremos más adelante, pero para efectos de lo que estoy explicando lo necesito, ¿no? El estado puerperal significa ese periodo calculado entre 6 u 8 semanas que el organismo femenino necesita para regresar sus órganos sexuales alterados por el embarazo a su normalidad. Entonces, ese es el marco en donde se puede producir el infanticidio, que es una modalidad del homicidio. Entonces, si el parto comienza con la dilatación o con el rompimiento de bolsas o con
con la dilatación, dije bien. Entonces, el segundo momento, la expulsión, normalmente el ser humano, normalmente nace primero exponiendo la cabeza. ¿Y qué ocurre si en ese momento, cuando el ser, al nacer, está expulsando la cabeza y la madre lo estrangula? ¿Qué es eso? ¿Homicidio o es aborto? Ya dijimos, es posible el aborto solo hasta cuando no se inicie el parto. Por tanto, aquí ya no es aborto, aquí es homicidio. ¿Por qué? Porque estamos en el segundo momento del parto. Muy bien, lo estranguló, murió. Pregunto, ¿en ese momento hay vida humana independiente o aún la vida humana es dependiente? La respuesta es obvia. Hay vida humana dependiente. El ser aún está unido a su madre por el cordón umbilical. Y entonces, ¿dónde queda esa definición de que el bien jurídico es la vida humana independiente? Si tenemos esta figura de homicidio en donde eso no es posible. Este es un aporte de la doctrina española, que la trajimos acá y sin mayor análisis la divulgamos, muy popular, y ahí está. Vive en las universidades. Todo el mundo habla de eso. Sin mayor análisis, le dice, es la vida humana independiente, para diferenciar del aborto. Ya dice, como el aborto hay todavía vínculo entre el ser y la madre, entonces la vida es independiente. Pero acá, en el Perú, en el artículo 110, lo estamos demostrando, hay vida humana dependiente aún, y es homicidio. Entonces ya no podemos, creo yo, seguir insistiendo en que es la vida humana independiente. Entonces, ¿cuál es la otra posibilidad? Hablar simplemente de la vida de la persona. Y es persona porque ya nació de acuerdo al Código Civil. Ahora, no quiere usted que sea persona, ya está, la vida humana. Sin necesidad de ingresar a esta polémica situación de decir si es vida humana independiente o es dependiente, porque vamos a perder. Repito, el 110 no admite y es un homicidio. Entonces, si una modalidad no lo admite, ya no podemos pues insistir en eso. Bueno, les dejo con esa idea. Ya ustedes verán lo más conveniente cuando tengan que sustentar sus posiciones, sus postulados al momento de ejercer su profesión o estando aún estudiando, ¿no? Sería bueno que nuestros profesores nos explicaran, ¿no? cómo se sale de este entrampamiento. Muy bien, pero eso ya es un asunto polémico, si quieren, y en su momento cada uno tendrá la razón para sustentar. Yo les he expuesto la mía, no sé si tendré razón o no para ustedes, pero yo estoy convencido en mi cuestión personal, profesional, que yo tengo la razón. Y donde voy le explico y bueno, me miran con caras largas algunos y otros tal vez asienten que puedo tener razón. O sea, no necesito tener la razón, ¿no es cierto? Simplemente soy alguien que trata de contribuir y que si eso tiene coincidencia, en buena hora le agradezco. Muy bien, entonces para nosotros en el homicidio vamos a hablar simplemente de bien jurídico protegido, la vida humana, sin necesidad de adentrarnos a si es independiente o no, porque eso ya lo expliqué, yo no insisto en eso. Muy bien, lo que sigue ahora analizar ya la figura del artículo 106. El artículo 106 del Código Penal peruano se refiere a una modalidad que la hemos conocido históricamente como homicidio simple. Y expliqué el sábado pasado que nuestro Código Penal, el año 91, cuando es promulgado, no lleva las modalidades con nombre, con sumillas. Esos nombres, esas sumillas, las pusieron los autores de los libros de derecho penal comentado. Y ahí se quedó, alcanzaron consenso y no hemos discutido y está bien, le llamamos homicidio simple. ¿Por qué simple? Porque no es ni atenuado ni calificado, esa es la razón. Por eso es que hemos obtenido este consenso y que vamos a mantenerlo porque no tenemos ninguna
intención de ir generando protagonismo, ¿verdad? Entonces, el homicidio simple, artículo 107. Ese homicidio simple, artículo 107, dice a la letra que el que mata a otro será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 6 ni mayor de 20 años. Este tipo penal no se ha cambiado desde 1991 hasta la fecha, no se ha cambiado, sigue la misma redacción y es la misma que tuvimos en el Código Penal de 1924, la misma redacción, el que mata a otro, delito de homicidio simple. Entonces no se ha cambiado. Bien, respecto a la tipicidad subjetiva, al elemento subjetivo, ya dijimos que la identificación de si el delito requiere dolo o requiere culpa, no vamos a sacarla de la redacción del tipo penal. Ese sería el peor error en el cual insistimos, no obstante, la claridad de la norma. Dijimos que para saber si un tipo penal cualquiera necesita dolo o culpa, lo que tenemos que hacer es aplicar la regla del artículo 12 del Código Penal peruano. ¿Qué dice ese artículo 12? Que todos los delitos que están, todas las modalidades que contiene el Código Penal peruano requieren de dolo, todas. Y solo serán culposas aquellas modalidades en donde en el propio tipo penal encontremos el término culpa. Por tanto, si nosotros leemos el artículo 106, que dice: el que mata a otro será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 6 ni mayor de 20 años, no existiendo el término culpa, asumimos que requiere de dolo. Y se requiere de dolo, al analizar la conducta, buscaremos el conocimiento y la voluntad para que podamos encuadrar la conducta, ¿verdad? En tercer lugar, respecto a la tipicidad objetiva, nos referimos al sujeto activo y al sujeto pasivo. Para establecer quién es el sujeto activo, tenemos que recurrir a la clasificación de los tipos penales por las características del agente. Ustedes saben que la doctrina ha clasificado los tipos penales en 7 formas. Una de ellas es por las características del agente. Entonces, por las características del agente, hay tipos penales que son comunes, tipos penales especiales y tipos penales especiales impropios. Explico. Tipos penales comunes se denominan aquellos que pueden ser cometidos por cualquier persona, puesto que la norma no establece ninguna calidad especial en el sujeto activo. O sea, no nos dice que deba ser el papá, la mamá, el hermano, el tío. No nos dice simplemente el que mata. Por tanto, cuando nosotros encontramos el término en el Código Penal peruano, el que es un indicio que nos va a llevar seguramente a establecer que es un tipo penal común. Es un indicio, no es que sea seguro, porque tal vez dice el qué y dentro del tipo penal nos coloque algunas sorpresas. Entonces, eso en cuanto a los tipos penales comunes. Los tipos penales especiales, en cambio, son aquellos que solo pueden ser cometidos por ciertas personas cuyas calidades están expresamente determinadas en el tipo penal. No va a decir el funcionario, el servidor público, el policía, la madre, el padre, ¿no es cierto? Cuando la norma nos señale expresamente quién es el agente, entonces es un tipo penal especial. ¿Y cuáles son los tipos penales especiales impropios? Aquellos que, pudiendo ser cometidos por cualquier persona, la condición de sujeto activo especial constituye un agravante. Entonces, para nosotros responder dentro del esquema del delito, ¿quién es el sujeto activo? Lo primero que tenemos que hacer es determinar si el tipo penal es común, es especial o es especial impropio.
Si no hacemos eso, no vamos a poder. Por cierto, como algunos chicos pueden decir para salir del paso, usted le pregunta, sujeto activo en el homicidio, en este artículo 106, ¿no? El que mata a otro, te dice, sujeto activo el que mata, pues, Colón, ¿no? Qué buena. En el robo, sujeto activo el que roba. En violación, sujeto activo el que viola. No, pues, eso está bien para el periodista, ¿no? Está bien para él, pero para nosotros no, pues nosotros somos técnicos en el manejo de la norma. Entonces tenemos que clasificar. Entonces, dentro de esa clasificación, el artículo 106 es un tipo penal común. Por tanto, si es un tipo penal común, la respuesta a sujeto activo puede ser cualquier persona mayor de 18 años. ¿Cierto? Porque no va a ser pues menor, no tiene por qué ser menor. Entonces, si solo decimos cualquier persona, también de repente podemos entrar en una confusión. Mejor lo completamos. Cualquier persona mayor de 18 años. Sujeto pasivo. Sujeto pasivo, aquí también hay un gran problema. Parece que en estos últimos años hemos encontrado que sujeto pasivo y agraviado es lo mismo. Son sinónimos. Y por tanto, digamos sujeto pasivo o agraviado, no cambia nada. Falso. No es así. No es así. Hay mucha diferencia entre sujeto pasivo y agraviado. Y lo explico. Sujeto pasivo es la persona que recibe la lesión del bien jurídico protegido. Reitero, sujeto pasivo es la persona que recibe el daño, recibe el menoscabo a su derecho a la vida. ¿Y quién es agraviado? Agraviado, el concepto, es la persona que sufre las consecuencias de ese bien jurídico menoscabado, de ese bien jurídico dañado. Entonces, si el sujeto pasivo es quien recibe la lesión y el agraviado, quien sufre las consecuencias de esa lesión al bien jurídico, no son personas iguales, son personas distintas. Entonces, en el homicidio, por ejemplo, el sujeto pasivo va a ser la persona que fallece, la víctima, porque es quien ha recibido la lesión del bien jurídico. ¿Y quién es el agraviado? El familiar, el representante legal, porque es el que sufre las consecuencias de la desaparición física de la persona a quien representa. En algunos delitos, eso sí, en algunas modalidades, otras, coincide el sujeto pasivo con el agraviado, coincide, pero no porque coincidan es lo mismo. Y ya en su momento veremos que estas confusiones nos traen problemas. Por ejemplo, para analizar el caso de estafa. Muchos dicen que en el caso de estafa, ¿no?, el sujeto pasivo puede ser una persona natural y también una persona jurídica. ¿Y por qué una persona jurídica? ¿Por qué? Porque sufre, porque tiene la condición de agraviado, porque sufre el daño. Sí, pues, en el entendido que sujeto pasivo y agraviado lo mismo. Pero yo le pregunto, la estafa es el engaño. En el engaño lo que busca la gente es buscar que la víctima haga un acto de disposición y le entregue sus bienes, producto de haber ingresado error. Quiere decir que el ser humano tiene sus 15 minutos, lo convencen de una mentira, la cree y da su dinero. ¿Eso se puede hacer con una persona jurídica? No, no. Entonces quiere decir que la persona jurídica es agraviado, tiene toda la razón, es agraviado, pero no es sujeto pasivo, porque no se puede engañar a una persona jurídica, se engaña a su representante, que es una persona natural. Por eso, estas distinciones que tratamos con ustedes de determinar para que estemos en mejores condiciones
de analizar no estas, sino las otras figuras que posteriormente, durante todo este tiempo, vamos a analizar. Bien, entonces, en el artículo 106, homicidio simple, el sujeto pasivo va a ser cualquier persona natural. ¿Por qué? Porque la ley no dice, no distingue si debe ser hombre, mujer, edad, nada. Simplemente una persona a quien se ha matado. Por tanto, la respuesta en el rubro de sujeto pasivo será cualquier persona natural. Muy bien. Sigamos. Elementos constitutivos. Los elementos constitutivos se refieren a los requisitos que cada tipo penal nos coloca para que, cumplido, se pueda afectar de manera real y concreta el bien jurídico. Aquí no tenemos complicación. Este es un tipo penal muy simple, por eso se llama homicidio simple. El núcleo central y único aquí como elemento constitutivo es la acción de matar, de quitar la vida a la persona. Ahora, ¿cuándo muere la persona? Ese pues ya no es un problema de la doctrina, ¿no? Este es un problema médico. Por tanto, nosotros ahí no tenemos por qué discutir cuándo muere, en qué condiciones, si es cierto que son las células cerebrales las que dejan de tener actividad o tienen que ser todos los órganos importantes del cuerpo. Bueno, esas disquisiciones se las dejamos para la medicina forense, porque nosotros vamos a actuar a partir de cuando exista un certificado un certificado de necropsia. Recién ahí vamos a actuar, no antes, porque no hay homicidio. Entonces, la acción de matar es el único elemento constitutivo que aquí distinguimos y no hay agravantes, por tanto, ninguna otra dificultad. Y en cuanto a la pena es no menor de 6 ni mayor de 20 años. Como ustedes, yo sigo escuchando en los medios de comunicación que le dicen a la gente, por ejemplo, en el caso de tal del artículo 106 que estamos analizando, homicidio simple, la pena que le espera son 20 años. Claro, dice, no menor de 6 ni mayor de 20, entonces, claro, decimos 20 años le va a corresponder. Ustedes y yo sabemos que no es cierto. Usted no puede afirmar si son 6, si son 10, 15 o 20. ¿Cómo puede? ¿No es cierto? No se puede. Porque vamos a depender primero de determinar los tercios. Y para determinar los tercios necesitamos a una persona que juzgar. Necesitamos a la gente vivo para que recién podamos saber a qué tercio lo vamos a llevar y con qué consecuencias. De manera que desde el año 2013 ya no podemos nosotros, con la libertad que teníamos antes, decir, le esperan 20 años. No se sabe, señor. Primero hay que ver qué tercio le corresponde. Y es posible que le esperen no 20, sino tan solo 11 años, porque estaría en el tercio inferior como máximo. Y, naturalmente, pueden sobrevenir circunstancias eximentes del artículo 20 o atenuantes aplicadas al artículo 21 del Código Penal. Muy bien, eso en cuanto al artículo 106, que es la modalidad que no nos coloca ningún problema para estudiar. Yo suelo decir, cuando estoy frente a los alumnos en la universidad, les digo, miren, la técnica más acertada por la experiencia que uno tiene es cuando tenemos un acto, cuando tenemos ya un hecho y tenemos que encuadrar la conducta. Es un error si vamos analizando 106, 107, 108, 109, 110. No, es al revés. Vamos por el 113, 112, 111. Cuando no encontremos ninguno de ellos, con toda seguridad es el 106. Porque ahí está todo aquello que no encontremos en los artículos de homicidio calificados o atenuados. Ahora, si tampoco está ahí, entonces es un hecho atípico. Y con eso solucionado el problema. Muy bien. Eso en cuanto al homicidio simple. Si iba a preguntarle, si iba a decir alguna pregunta, pareciera que estoy en un aula, pero no es así, estoy aquí acompañado de ustedes a la distancia. Bien, ahora vamos a ver el segundo
tipo penal que ya empieza con los homicidios calificados. El famoso parricidio. Es un homicidio calificado en función a que la ley peruana le asigna suma gravedad en razón de que se mata a seres queridos, se mata a quienes nos han dado la vida, se mata a quienes hemos dado la vida o se mata a las personas que hacen vida con nosotros. O sea, para la norma penal peruana eso es sumamente grave y por eso le llamamos homicidio calificado. Y ahí no están los hermanos, ¿no? No están los hermanos, ni siquiera consanguíneos. Muchos quisieran que estén los hermanos, pero no están. No están porque la norma entiende que entre los hermanos pues no existe ese lazo que sí se concreta entre padre e hijo, entre hijo-padre, entre esposos o entre convivientes. No es lo mismo, la ley no le da esa calidad y nos mantenemos simplemente en estas categorías. Muy bien, entonces el parricidio vamos a verlo desde el Código Penal de 1924. ¿Por qué es importante? O sea, nosotros vamos a ver cómo ha ido cambiando en el tiempo y por qué lo tenemos como ahora redactado en el Código Penal peruano. Bien, entonces en el Código Penal de 1924, este delito de parricidio estaba contenido en el artículo 151. ¿Y qué decía el artículo 51? Decía que se impondrá internamiento a quien a sabiendas matare a su ascendiente, descendiente o cónyuge. Ascendiente, descendiente o cónyuge. Noten ustedes que aquí no habla la norma de ascendientes o descendientes adoptivos o naturales, no hace ninguna distinción. Habla solo de cónyuge, no habla de conviviente. Pues que la etapa, la vida social en esos años determinaba que no existiese pues la convivencia. O si había, era mínima. Las personas hacían vida en común con matrimonio. Primero religioso, ¿no? Y luego civil. Las personas se casaban, religioso hablo, católico, ¿no es cierto? Si no te casabas por católico, el matrimonio no existía. Y por tanto a nadie se le ocurriese que hubiesen personas que viviesen juntos sin casar. Por eso es que la norma no contemplaba esta figura de la convivencia. Pero era una realidad creciente. Entonces, como digo, este es un primer antecedente y muy importante en el término a sabiendas. Reitero, la redacción de ese artículo que duró hasta 1991, desde 1924 hasta 1991 duró esta redacción. Se impondrá internamiento a quien a sabiendas matare a su ascendiente, descendiente o cónyuge. Sí, a sabiendas. ¿Qué significa a sabiendas? ¿Por qué nos decían a sabiendas? Como ahora también lo dice, usted va a su Código Penal actual, sigue diciendo, el que a sabiendas mata a su ascendiente. Muy bien, yo siempre suelo preguntar y digo, a ver, si en el Código Penal donde dice a sabiendas mata a su ascendiente o descendiente, si extraemos, si quitamos el término a sabiendas, ¿malogramos el tipo penal? Y me dicen, sí, se malogra. Pues. ¿Por qué? Porque tiene que saber pues la persona. Muy bien. Se lo pregunto a usted, ahora que ya tiene mayor experiencia de la vida. Si nosotros le sacamos esa palabrita a sabiendas, ¿vamos a modificar, a causarle problemas al tipo penal? No, ¿no es cierto? No. ¿Por qué? Porque si estamos diciendo que es un delito doloso y el doloso es conocimiento y voluntad, entonces, ¿para qué el término a sabiendas? Es redundante, innecesario para nosotros ahora, pero en ese tiempo era necesario. ¿Por qué? Porque en ese tiempo se hablaba de dolo como sinónimo de intención. Entonces,
¿El dolo qué era? Simplemente la mala intención con la cual la gente actúa. Nada más que eso era el dolo. Entonces, si solo era la intención de matar, yo tenía que saber que estoy matando a mi padre. Por eso te decía, el que a sabiendas mata a su padre. O sea, tiene que saber que es su padre. Y luego el dolo ya le exige la intención. Por tanto, es obvio que se necesita el término a sabiendas en ese tiempo, en ese modelo. Pero pasan los años, la doctrina comienza a desarrollarse, y en el Perú con mayor razón, y encontramos ya en el dolo dos elementos, que va a ser el conocimiento y la voluntad. ¿Conocimiento de qué? Ese es el otro problema. ¿Conocimiento de qué? De los elementos objetivos del tipo penal. Es decir, conozco al sujeto activo, sujeto pasivo, tiempo, lugar, modo o cualquier otra circunstancia que los sentidos puedan apreciar. Si ese es el conocimiento del dolo, entonces el dolo ya me está pidiendo que yo sepa que es mi ascendiente, que yo sepa que es mi descendiente, que conozca que estoy matando a mi cónyuge. Por tanto, el término a sabiendas en estos momentos es innecesario. Sin embargo, se mantiene. ¿Por qué se mantiene? Porque hay mucha gente ligada al derecho que todavía sigue pensando que el dolo solo es intención. Y quienes dicen y le agregan conocimiento, generalmente no entienden qué es el conocimiento. Y por eso muchos dicen, el conocimiento significa que tiene la conciencia, sabe que está matando a su padre, ¿no? Es decir, de conciencia. Y eso no es así. El conocimiento no es de conciencia. El conocimiento de conciencia es de la culpabilidad, no es del dolo. Aquí el conocimiento es de los elementos objetivos. Sujeto activo, identidad sujeto activo, identidad sujeto pasivo. Tiempo, ¿a qué hora es? ¿A qué hora fue? Lugar, ¿dónde ocurrió? ¿Cómo ocurrió? Elementos objetivos, ese es el conocimiento. Entonces, si nosotros aprendemos y manejamos cómo se aplica el conocimiento a cada tipo penal, vamos a resolver muchos acertijos, muchos problemas que se nos van a presentar. Pero no importa. Hasta ahora se mantiene el a sabiendas, y ya lo hemos explicado, y es una ayuda para mucha gente que sigue pensando que el dolo simplemente es intención. Muy bien, eso como antecedente. Ahora vamos ya al Código Penal vigente. Nuestro Código Penal vigente, el año 91, expone su redacción y le cambia, le agrega dos situaciones. Primero, dice, el que a sabiendas mata a su ascendiente, descendiente, cónyuge o concubino. Entonces, le hemos agregado el concubino. En el anterior decía ascendiente, descendiente, cónyuge y nada más. En nuestro Código Penal del 91 le agregamos el concubino, pero además le agregamos que los ascendientes y descendientes pueden ser naturales o adoptivos. Entonces hay un cambio cualitativo importante que se va a producir en la redacción del artículo 107 del Código Penal peruano de 1991. Sin embargo, pasan los años y tenemos ya una explicación para esto del concubino. Miren, ¿qué ocurre aquí? En primer lugar, el matrimonio en el Perú, o mejor dicho, la familia en el Perú, se asentaba sobre la base del matrimonio. O sea, ninguna persona podía hacer vida en común si no estaba casada. Primero, por iglesia católica, y mucho después por la ley civil. O sea, era simplemente la cuestión religiosa la que nos obligaba a mantener el statu quo de esa situación. Sin embargo, avanzan las libertades y hay personas que exponen su derecho a no ser católicos. Y entonces, si una persona no es católica, ¿por qué le obligas a que se case por iglesia? Repito, porque ya estamos entendiendo derechos fundamentales
que estuvieron mucho tiempo detenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y que poco y progresivamente le hemos ido incorporando. Entonces, cuando hemos incorporado esta parte de la libertad, entonces hay mucha gente que se sentía desplazada, discriminada, diríamos ahora, porque le obligaban a mantener o a realizar un matrimonio religioso cuando no creía en él. Entonces, ese reclamo de esa comunidad minoritaria que no necesitaba que le obliguen al matrimonio religioso es la que logra que el legislador entienda que sí existe ese derecho y por tanto se va a crear al lado del matrimonio la unión de hecho. Entonces, si tenemos ya el matrimonio que ya no es católico sino el matrimonio civil y la unión de hecho, entonces tenemos dos situaciones que legislar. El matrimonio naturalmente se legisla por el Código Civil peruano. Y la situación, la relación de hecho, también se va a legislar por la norma civil y por la norma penal. Entonces, en la norma civil, para que a una persona se le repute como relación de hecho, da lugar a lo que conocemos como la convivencia. Entonces, la convivencia, ¿qué es? Es un derecho que el Estado otorga a que las personas puedan hacer vida en común sin estar religiosamente casadas. Esa es la explicación a esta unión de hecho, ¿cierto? Entre hombre y mujer, no estamos hablando, no estamos discriminando a nadie, aún no hemos expresado ninguna situación de las que seguramente en su momento saltarán, pero por ahora no, simplemente hablamos de lo que dice la norma. El matrimonio es entre hombre y mujer, matrimonio civil. Y la unión de hecho también entre hombre y mujer, hasta ahora, ¿no es cierto?, en nuestra constitución política peruana. Entonces, esa determinación de decir que a unión de hecho, reitero, hay que verla en el ámbito civil y en el ámbito penal. En el ámbito civil con la convivencia. Entonces, la convivencia, ¿qué es? Repito, ese derecho que va a dar la ley para proteger a las personas que están en esta relación. Por tanto, suelo decir, si la persona casada sale de su hogar y funda un tercer hogar con otra mujer casada, ¿es una unión de hecho o no? Si no están casados por matrimonio civil, ¿no es cierto? ¿Es una unión de hecho? Claro que es una unión de hecho. Pero es una unión de hecho material, no es una unión de hecho formal. Y aquí viene ya la academia para explicarnos. Dice, ¿es una unión de hecho? Claro, pues. Claro, pero es una unión de hecho material. Y esa no es a la que se refiere la Constitución. La Constitución se refiere a la unión de hecho formal. ¿Y cuándo es formal? Cuando van a realizar esta unión un hombre y una mujer primero, que estén libres de impedimento matrimonial y además tengan un tiempo suficiente para hablar de una relación estable. Entonces la norma te dice, ¿cómo hago para darles categoría de unión de hecho formal, darles protección y no desproteger al cónyuge inocente? Entonces, como digo, le colocan los dos requisitos. Primero, que no tenga impedimento para el matrimonio. Quiere decir que, pudiendo casarse, no lo hace. ¿Y por qué no lo hace? Porque no quiere, pues. No se identifica con el matrimonio. 1000 factores. Y es su libertad. Sí, puede casarse, pero no lo hace. Prefiere mantener su libertad. Muy bien. Segundo, ¿cuánto debe ser ese tiempo para medir que hay una relación permanente, una relación estable? La norma civil dice que son 2 años. Si usted está no impedido de casarse y tiene una relación continua de 2 años, entonces usted califica para ser conviviente y el derecho civil le va a dar esa condición y el Estado le va a dar derechos de protección. Eso en la vía civil. Ahora, en la vía penal
el caso también hay que legislar. Y se legisla a partir del 91, por eso hay que prestar atención. La Constitución del 79, la del 33, ¿no? Que sirve de base para el legislador que construyó esta norma que estamos comentando el año 91. Entonces, ¿qué decía la explicación? Muy bien, en el ámbito penal se protege los mismos derechos del ámbito civil. No, en el ámbito civil se protegen derechos de familia, derechos patrimoniales. El derecho penal no protege derechos patrimoniales, derechos de familia en el homicidio. ¿Qué protege? La vida de la persona. Por tanto, nos interesa que sea casado o no casado, que pueda casarse o no pueda casarse. No interesa, no interesa. Por tanto, para la norma penal, basta que sea hombre y mujer que hagan vida en común por más de 2 años continuos. Y no le da la designación de conviviente, adrede, porque va a tener este problema de colisión con el derecho civil, y por eso le da el nombre de concubino. Entonces, concubino para la norma penal es la condición de concubino, todo hombre o mujer que hacen vida en común en una unión de hecho formal o informal, no interesa, basta que vivan juntos. Uno le entrega su vida al otro y por eso se castiga con esta pena altísima que es la de parricidio de 15 a 35. Esa es la explicación por qué hemos manejado el término concubino. Entonces reitero, cuando la norma establecía que era concubino, no se refería a conviviente. Porque si se hubiese referido a conviviente, entonces solamente podrían calificar a aquellos que no estuvieran impedidos para el matrimonio. Y eso no es lo que el derecho penal protege. El derecho penal protege la vida de la persona a quien le has entregado la tuya. O sea, la esposa vive contigo, la persona que no es casada vive contigo, te ha entregado su vida y tú la matas. O al revés. Ese es el centro de la protección del derecho penal, la vida, no los derechos familiares. Entonces, no se exigía, bajo esa denominación, la condición de convivencia. Por eso el término concubino. Sin embargo, vamos avanzando en el tiempo y nos encontramos en diciembre del 2011, cuando ya se producen algunos cambios. Primero, se incorpora el segundo párrafo como agravante del homicidio del 107 llamado parricidio, cuando el agente mata en las condiciones del asesinato. Es decir, dice la norma, cuando mata el ascendiente al descendiente, por ejemplo, lo mata de acuerdo a ferocidad, lucro, placer, codicia, para ocultar un delito, para facilitar un delito, por alevosía, por gran crueldad, por fuego, veneno, explosión. Esos son los incisos 1, 2, 3 y 4 del 108. Entonces, ¿qué dice el segundo párrafo? Que estas condiciones del 108 agravan la responsabilidad penal y, obviamente, incrementan la pena. Eso es en cuanto a la agravante. Pero también aquí se va a producir una polémica muy simpática, anecdótica. Resulta que para esos años, 2005, 2006, 2007, empieza una lucha feroz de ciertas organizaciones feministas para reclamar la vindicación de sus derechos, ¿cierto? Que lo llevan al extremo, pues, ¿no? Bueno, pero se inicia una lucha. Y esa lucha empieza en el ámbito penal por reclamar, las señoras de esas organizaciones feministas, que ustedes mejor que yo las conocen, van por reclamar, señor, ¿por qué existe el delito de parricidio y no existe el delito de feminicidio? ¿Por qué discriminan a la mujer? Y es un tremendo problema en el Congreso Nacional. Aparentemente pretendía razón, ¿no? Pero luego, pues nosotros
explicamos y decimos también a las señoritas que están en las aulas, ¿no? Decimos, no hay ninguna discriminación. Lo que pasa es que esas señoras están guiándose por el título que dice parricidio. Y el título no es lo que interesa es el contenido. Y el contenido dice, el que mata al cónyuge, el que mata al ascendiente, al descendiente, no dice si mata al hombre o a la mujer. Basta que sea ascendiente, hombre o mujer, basta que sea descendiente, hombre o mujer, cónyuge, hombre o mujer, el delito está. No, pero ahí dice parricidio, ahí dice parricidio. Señor, no tiene nada que ver el título. Por tanto, por ende, el Código Penal no tiene título, señora, no tiene. Pero ahí dice. ¿Qué hace usted, pues, amigo? ¿Qué hace usted? ¿Demuestra el Código Penal? Sí, pues, dice, ¿no? Parricidio. Pero ¿de quién es el Código Penal? Pues del autor Cabanelas, del autor Villavicencio, de Luis Freire. Pero es que Luis Freire pues le ha puesto el nombre, el contenido, no. Esos son cuentos. Acá dice parricidio y no debe decir parricidio, sino también feminicidio. Queremos un delito para la mujer. Esta es discriminación. Fíjense ustedes. No sé si eso es fanatismo o qué, ¿no? Pero es una realidad expuesta. Entonces, frente a eso, frente a esa andanada de protestas de los organismos feministas, a los cuales yo no tengo ninguna objeción, hacen su trabajo y ya está, pero como ser humano, como hombre de derecho, también tengo libertad de crítica, ¿no? Cuando vamos a los extremos, yo no creo que sea positivo, ¿no? Todo extremo es malo. Entonces, ¿qué pasa acá? Entonces, como estaban reclamando que solo decía parricidio, cuando el contenido no tenía que ver nada con parricidio, ¿no es cierto? El Congreso inicia una modificación, introduce una modificación. Último párrafo. ¿Qué dice? Ese último párrafo que se le agrega al artículo 107. Entonces, el artículo 107, miren ustedes, decía hasta el 2011, ¿no? El que a sabiendas mata a su ascendiente, descendiente, cónyuge o concubino será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 15 años. Se le agrega la agravante, segundo párrafo. Si se utiliza cualquiera de las agravantes contenidas en los incisos 1, 2, 3, 4 del artículo 108, la pena será no menor de 25 años. Y ahora le agregamos un agravante más. ¿Qué decía esta agravante? No agravante, una distinción. Decía, si la víctima es mujer, el delito llevará el nombre de feminicidio. ¿Qué le parece? Ahí está. ¿Solucionado o no? Claro. Entonces las señoras se quedaron pues tranquilas, ¿no? Entonces ya le has puesto un párrafo, ya le has dicho, bueno, ¿sabe qué? Si la víctima es mujer, el delito llevará el nombre de feminicidio. Consulten la ley si creen que estoy mintiendo. Esto se produjo en diciembre del año 2011. Ahí está. Entonces, todo en paz por un tiempito. ¿Por qué? Porque luego de algunos meses, las señoras vuelven a leer y dicen, ¿qué cosa? Nos han engañado. Nos han engañado, sinvergüenzas fariseos estos abogados. No, señor. No queremos un título, un subtítulo ahí. Queremos nuestro propio artículo. Queremos nuestro propio delito. Lo que han hecho es engañarnos. Y eso obliga a que el Congreso retroceda tiempo después, el año 2013, y se introduce el artículo 108b con el delito de feminicidio, que luego lo estudiaremos y también tuvo sus problemas, ¿no? Bueno, eso en cuanto a este reclamo de las señoritas, señoras, que defendiendo los derechos de la mujer hicieron este tipo de reclamos. Bueno, en el año 2013 se produce otro cambio en el Código Penal. Se elimina el término concubino, también por la lucha de la misma persona. O sea, ¿qué es esto? ¿Cómo que concubino? ¿Qué terminología despectiva utiliza el Código Penal peruano
para hablar de concubino cuando son instituciones que corresponden a otra etapa de la historia? ¿De dónde estamos? ¿Que concubino? ¿Cómo va a ser concubina yo? Ya le damos una situación distinta, ¿no? Entonces, eso hace que el Código Penal nuevamente tenga que sufrir una modificación el año 2013. Y se extrae el término concubino para reemplazarlo con la relación convivencial. Noten ustedes, el código no dice expresamente conviviente, porque si dijese conviviente, hablaría de la convivencia formal, no impedimento para el matrimonio y 2 años, y dejaría fuera del delito calificado de parricidio, dejaría fuera aquellas personas que son casadas, están impedidas de volverse a casar, pero hacen vida en común. Entonces, para evitar ese daño, es que el Código Penal extrae el término de concubino y lo reemplaza con la expresión relación convivencial. Entonces, relación convivencial están tanto los formales como los materiales. Están aquellos que no tienen impedimento para matrimonio y hacen vida en común, y están también, a mi juicio, los que tienen impedimento para el matrimonio, no pueden casarse, pero hacen vida en común. Y eso, por cierto, que la norma civil también se ha flexibilizado, ¿no es cierto? Porque yo entiendo que, por lo menos así me lo explicaron en los claustros universitarios sanmarquinos, en su oportunidad, decían, ¿no? El matrimonio en el Perú está hecho al modelo del derecho canónico, a que no lo disuelve el hombre. Por eso era tan difícil que las personas se divorcien, hasta que llega un momento en que no hay vuelta atrás y hay que modificar la norma, y por eso se incluye el divorcio por la separación de hecho, ¿no? Por esa cuestión del paso de los años, que eso no era una cosa que podía producirse, pero hubo una desvinculación con el derecho canónico y se introdujo esto. Por tanto, en esta modificación ya del artículo 107, que determina la relación convivencial, reitero, se refiere a la convivencia formal, aquella que exige el Código Civil, y también a la convivencia material, aquella que no necesita el impedimento de matrimonio. Basta que hombre y mujer hagan vida en común por un tiempo continuo de 2 años, para que puedan calificar y ser reprimidos en el caso que hay un homicidio con el artículo 107 de parricidio. Muy bien, señoritas, señores, no hemos iniciado aún el estudio del 107, nos hemos consumido 1 hora tratando de explicar cómo es que ha evolucionado desde el año 91 hasta la fecha la redacción de ese artículo. Por tanto, la próxima semana, próximo sábado, 6 de la tarde como hoy, terminaremos ya el estudio del 107, parricidio, e iniciaremos el estudio del asesinato, que es otra modalidad que ha tenido cambios y que es necesario que los conozcamos. Muchas gracias a todos los que se han unido a esta transmisión a lo largo de estos 60 minutos. Nuestro agradecimiento también al Centro Federado de Derecho de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velázquez, en las personas de sus representantes Katy Medina y César Vera, y reiteramos nuestro abrazo y deseos de éxitos profesionales futuros a los integrantes de la promoción Vincit Omnia Veritas, la verdad conquista todas las cosas, de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velázquez de Arequipa. Un abrazo fraterno a todos ellos y los esperamos pronto en el Colegio de Abogados, y que podamos coincidir en nuestras audiencias, que sería el mayor orgullo de alguien que ha convivido académicamente con ustedes. Hasta el próximo sábado, que les vaya bien.